Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy, viernes de pandemia, los estamos invitando a hablar de la sexualidad humana. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Va a estar con nosotros la doctora Yorlene Stephanie Orjuela Pachón. Ella es estudiante de 10º semestre de Medicina de la Universidad Antonio Nariño, es integrante del Semillero en Salud Sexual y Reproductiva y es líder de la línea del Semillero de Violencia Sexual y de Género. La doctora Stephanie nos va a hablar sobre qué tanto conoces la respuesta sexual humana. Y vamos a continuar posteriormente con la doctora Jacqueline Andrea Delgado Torres. Ella es médica y cirujana egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en sexología clínica de la Universidad de Caldas, y la doctora Andrea nos va a hablar sobre qué se sabe sobre las disfunciones sexuales femeninas. Les recordamos a las ponentes no excedernos con el tiempo. Al final de las dos ponencias vamos a tener una sesión de preguntas. Les agradecemos la colaboración y bienvenidas a este nuevo viernes de pandemia sobre sexualidad humana. Vamos a comenzar entonces con la doctora Yorlene Stephanie Orjuela Pachón. Y la doctora nos va a hablar sobre qué tanto conoces la respuesta sexual humana. Doctora Stephanie, buenos días, buenas noches, perdón, y bienvenida. Buenas noches, doctora Diana, y buenas noches a todos y todas los que nos acompañan en este viernes. Bueno, vamos a hablar, como lo dijo la doctora, sobre la respuesta sexual y para ello debemos tener en cuenta dos conceptos claves. ¿Qué es la salud sexual y qué es la sexualidad humana? Para ello, la OMS define salud sexual como un estado de bienestar que compromete lo físico, lo mental y lo social, relacionados siempre unos con otros y requiere siempre un enfoque de respeto y de positivismo relacionado con la sexualidad, de la cual podemos obtener la posibilidad de experimentar diferentes sensaciones, diferentes experiencias a nivel sexual, ya sea placenteras y seguras, y recordando que siempre deben estar libres de cualquier tipo de discriminación o violencia. Con respecto a la sexualidad humana, la OMS nos dice que es un aspecto central de todos los seres humanos que está presente durante todo su ciclo de vida y que abarca todo lo que tiene que ver con la sexualidad, las identidades y los papeles de género que tienen durante sus relaciones y el erotismo, el placer, la intimidad y el objetivo de de la reproducción y sin importar su orientación sexual. Debemos tener en cuenta también que esto se puede expresar mediante cualquier tipo de pensamientos, fantasías, deseos, las creencias que cada uno tenga, las actitudes ante la respuesta sexual humana, los valores, las conductas y diferentes prácticas o papeles relacionados con las relaciones interpersonales. También se debe tener en cuenta que no siempre se van a expresar todas ellas y que la sexualidad está influida por varios puntos de vista. Entonces tenemos los factores biológicos, los factores sociales, los factores psicológicos, económicos, la política también influye, factores culturales, factores legales y incluso los religiosos o espirituales podrían influir en la sexualidad humana. Con respecto a las características de la sexualidad humana, entonces vamos a tener en cuenta que va a haber un vínculo afectivo que está relacionado y muy vinculado con el erotismo, la reproductividad y el sexo genético. Todas estas van a estar muy vinculadas y muy relacionadas con respecto a la sexualidad humana y las vamos a ir abordando a lo largo de la charla. Entonces, en la fase de excitación vamos a tener algunos cambios en los órganos genitales masculinos, femeninos y algunos cambios extragenitales en ambos sexos. Entonces, en el hombre, durante la fase de excitación vamos a ver
unos cambios que son la erección del pene, el aumento del tamaño, la elevación de los testículos, la tumescencia del glande, la secreción mucoide y las secreciones prostáticas y seminales. A nivel de los órganos genitales femeninos vamos a tener la tumescencia del clítoris y los labios menores, la lubricación vaginal, el alargamiento de la vagina, el estrechamiento del tercio externo de la vagina, elevación como tal del clítoris y algunas secreciones de las glándulas. Y a nivel extragenital, en ambos sexos, durante la fase de la excitación, va a haber una erección de los pezones, aumenta la frecuencia cardíaca, va a haber una elevación a nivel uterino, aumenta la ventilación, el rubor, un rubor en la piel que se va a percibir tanto en hombres como en mujeres, aumento de las areolas mamarias y aumento del tono muscular. Durante la fase del orgasmo a nivel genital masculino, vamos a poder evidenciar una contracción de las vesículas, de la vesícula prostática y del conducto deferente. Vamos a, también a poder encontrar la contracción de los músculos bulbo y isquio cavernosos de la salida, y la salida del líquido seminal y una contracción del esfínter anal en el órgano genital femenino. Durante la fase del orgasmo va a haber una contracción uterina, una contracción de la plataforma orgásmica vaginal y una contracción del esfínter anal. Y los cambios extragenitales van a ser espasmos musculares, aumenta más la frecuencia cardíaca y una secreción de la oxitocina. En la fase resolutiva vamos a encontrar la involución de la erección en el órgano genital masculino y va a entrar en el periodo refractario, que más adelante vamos a hablar un poco sobre él. Y en el órgano genital femenino se va a encontrar una disminución de la congestión pélvica, una pérdida de la tumescencia del clítoris y de los labios menores, y se puede retornar a la fase orgásmica, que posterior a esta diapositiva vamos a ahondar un poco sobre el tema. Y los cambios extragenitales en la fase resolutiva va a ser sudoración, descenso de la presión arterial, descenso de la frecuencia cardíaca y secreción prostática como tal. Listo. Entonces, en esta diapositiva podemos observar los modelos de la respuesta sexual. Evidenciamos dos, que son el modelo de Master y Johnson, como lo mencioné anteriormente. Entonces, está esquematizada las fases por las cuales atraviesa una respuesta sexual. Entonces, podemos encontrar que en el modelo de Master y Johnson se describe en la fase de la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. La fase de la meseta, digamos que en esta es muy importante tener en cuenta que hay un tono parasimpático y que y hay una vasocongestión máxima que aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, incluso la tensión arterial, y es una indicación de un orgasmo inminente. Y seguida a ello vamos a encontrar la fase de orgasmo, que ya la hemos descrito anteriormente. Y en el modelo de Kaplan y Leaf se va a adicionar esta fase del deseo, la cual les mencioné anteriormente, que es muy importante para poder llegar a esa fase de excitación, meseta, y lograr el orgasmo como tal en una relación sexual. Siguiente, por favor. El modelo de Bason, entonces, allí podemos tener en cuenta que el modelo de Bason es un modelo cíclico biopsicosocial de la respuesta sexual, que va a involucrar como tal un feedback con respecto a los aspectos físicos, emocionales y cognitivos de las personas que estén, digamos, en este proceso de una relación sexual, ya que el deseo es una respuesta espontánea, como se los había mencionado antes, y se debe tener en cuenta si los estímulos son suficientes y adecuados para poder avanzar en los ciclos.
Entonces, primero está la excitación para poder llegar a la meseta. Si estos estímulos no son suficientes ni son adecuados, no vamos a poder seguir en las fases que están aquí esquematizadas. Si esto es así, si los estímulos son adecuados, va a haber un aumento de la motivación sexual, lo cual se va a ver respaldado con, con una respuesta sexual más acorde y un orgasmo más satisfactorio para ambas partes de la relación. Y se cuenta también que es importante tener seguridad de la persona de manera integral. Voy a tener una relación sexual más amena y más satisfactoria si me siento acorde conmigo mismo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo como tal de la actividad sexual? Entonces, como les mencioné antes, hay un periodo refractario. Este periodo refractario se dice que es un poco más largo en los hombres que en las mujeres y que hay mujeres incluso que no pasan o no atraviesan por este periodo refractario. Es corto, puede durar minutos, pero varía con respecto a la edad y en el transcurso de los años se va alargando. Puede llegar incluso a durar horas o días. La respuesta orgásmica múltiple, esta se da cuando se mantiene un tono parasimpático genital y no pasamos a ese tono simpático, que es como el tono de resolución y de tranquilidad, donde vuelve todo a su normalidad antes de experimentar la actividad sexual. Entonces, allí vamos a tener en cuenta que la respuesta sexual femenina es un poco más lenta que la respuesta sexual masculina y que las mujeres, por lo general, pueden experimentar múltiples orgasmos en una misma relación. ¿Qué pasa cuando no hay satisfacción en la pareja luego de esta actividad sexual? Podríamos estar hablando sobre la falta de conocimiento o experiencia en el tema, lo cual se conoce como un analfabetismo sexual. También pueden cursar con una inhibición sexual, que es cuando se ponen muchos limitantes de no me mires, no me toques, aquí sí, aquí no. También puede influir la fatiga y esta está relacionada con las enfermedades agudas y crónicas de las que la mencioné anteriormente, los conflictos interpersonales, el aburrimiento, las peleas constantes o las problemáticas, la imagen corporal distorsionada, que es de los que le estaba hablando antes, es cuando no me siento conforme con mi apariencia física y por ende no me voy a sentir segura y tranquila a la hora de tener un tipo de actividad sexual con otra persona. La ansiedad del desempeño es muy importante. El trauma, algún tipo de trauma que haya tenido en relaciones anteriores o en actividades sexuales anteriores. Y también se podría hablar sobre las disfunciones sexuales. Y para ello, pues ya le doy espacio a la doctora Andrea que va a profundizar más en el tema. Bueno, doctora Stephanie, muchísimas gracias por sus aportes tan valiosos. Ahora vamos a continuar con la doctora Jacqueline Andrea Delgado Torres, médica y cirujana egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en sexología clínica de la Universidad de Caldas. Doctora Andrea, bienvenida y buenas noches. Buenas noches, hola Diana, hola Stephanie. Entonces, bueno, vamos a dar continuidad. Ya vimos como esta parte introductoria, entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo sé si puedo estar padeciendo o si tal vez mis pacientes tienen una disfunción sexual, si eso corresponde, digamos, como a un problema mayor o simplemente es un problema que puede solucionarse de una manera fácil con educación, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos avanzando. ¿Qué se sabe sobre las disfunciones sexuales femeninas? ¿Cómo saber si se trata de un problema sexual? Entonces, aquí como ahorita nos pusieron de manifiesto como parte introductoria, es importante no solamente basarnos como en el órgano sexual específico e inclusive como hablar de la parte genital, sino que tenemos que hablar de todo un contexto, de todo lo que involucra entonces a esa persona o a ese ser humano que está consultando o que tiene esta pregunta.
cuáles son sus creencias, cuál es la orientación, el estado o el comportamiento sexual que hace que de manera subjetiva se frustre o que se disminuya ese placer específico que como ahorita entonces se mencionó va a ser el objetivo también de ejercer la función sexual. Puede ser entonces que estas creencias, orientaciones, el estado del comportamiento tengan consecuencias en el órgano psíquico o somático, es decir, a nivel corporal, que sean indeseables tanto para el individuo, para la pareja o para las otras personas. Y aquí les traje entonces el modelo del doctor Eli Alzate, que es médico sexólogo de la Universidad de Caldas, y acá nos propone entonces cómo la función sexual, que la vamos a dividir así rápido, que está dentro de la parte reproductora y la parte erótica, se puede, digamos, como mirar a partir de estos planos y fases. Entonces vamos a mirar los planos primero. En los planos tenemos la parte psíquica o central, la parte somática o periférica y el externo o el comportamental. Todos esos entonces van a tener, digamos, como van a tener cierto espacio de acuerdo a las fases. Las fases entonces van a ser la apetitiva, la relacional, la estimulatoria, la excitatoria y la orgásmica. A ver, entonces, ¿cómo lo vamos a ubicar en este esquema de función sexual? Nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos una fase que es apetitiva, que viene directamente comprometiendo o que, digamos, hace parte de ese plano psíquico, la parte relacional que tiene que ver con el comportamiento, la fase estimulatoria que está implicada en las tres fases, está la estimulación psíquica también, está esa estimulación somatosexual del sujeto y está entonces esa interacción comportamental, perdón, corporal del sujeto con ese objeto de deseo, que en este caso sería ese hombre o esa mujer o esa persona que digamos de hace parte de eso que me llama la atención y que posiblemente pueda estar estimulando estos planos. A nivel excitatorio, entonces vemos que ahí está la parte psíquica, que es la excitación sexual. Las personas pueden experimentar esa excitación en el cerebro simplemente sin tener que tener otras manifestaciones, pero adicional, entonces también están esas manifestaciones que son somáticas o periféricas y es como ocurre en el cuerpo esa excitación, que lo vamos a ver más adelante, que también entonces ya le dimos un repasito inicial de cómo responde el cuerpo en términos fisiológicos. Y a nivel del orgasmo, entonces ocurre a nivel central y también ocurre a nivel somático. Y es muy importante entonces tener en cuenta estos planos porque no solamente estamos hablando del cuerpo como tal, digamos, de las manifestaciones celulares o de los órganos, como dije inicialmente, genitales, sino que es como una danza que ocurre entre estos planos y cómo el órgano central al que nos estamos enfocando en este momento es el cerebro. Y de ahí van a derivar entonces que esta función sea cumplida a cabalidad. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, ¿qué es una disfunción sexual y para qué estamos hablando esta noche de disfunciones sexuales? La disfunción sexual es la ausencia o la deficiencia del fenómeno característico de alguna de estas fases que acabamos de mencionar, que se presenta generalmente cuando la persona la quiere ejercer en pareja y es muy raro que ocurra cuando la persona está en una actividad autoerótica o en una actividad de tipo masturbatorio. ¿Qué hay que tener presente? Entonces recuerden que ahorita les había hablado de que hay un contexto. O sea, una mujer no se parece a otra. Es decir, sí se puede parecer, pero tenemos en cuenta todos los antecedentes y por eso es que nosotros en la consulta sexológica preguntamos sobre la historia psicosexual, sobre la historia de vida y quién es esta persona que está sentada enfrente de nosotros. Cuáles son las actitudes que tiene frente a la sexualidad, esas normas, las expectativas, los aspectos psicológicos, emocionales, interpersonales, cómo se concibe en esa autoimagen, si ha tenido o no historia de abuso o de trauma, una ruptura en esa biografía psicosexual que haya tenido o que esté atravesando por acontecimientos vitales estresantes, si tiene o no tiene disponibilidad de pareja y si, por ejemplo, usa medicamentos. Ahora bien,
Cuando ya estamos hablando específicamente de las disfunciones, nos vamos a preguntar si realmente pues se trata de una disfunción y cuánto tiempo lleva con esto, si es que eso le ha ocurrido una vez, el último mes, o realmente está cumpliendo esos criterios que son tan importantes para nosotros como en ese algoritmo clínico, y es saber que ha atravesado como un tiempo, por ejemplo, 6 meses, y que esto se presenta en la mayoría de los encuentros sexuales y que aparte de eso está generando un malestar clínicamente significativo en esa persona o en la pareja, porque realmente cuando estamos en este tipo de consultas no estamos hablando solamente de una persona, sino que estamos hablando generalmente de la diada, aunque una de las personas sea la que presenta los síntomas. Entonces nos vamos a preguntar si eso ha sido de toda la vida, es decir, primario, o si venía con una función sexual normal, placentera, con esa satisfacción y ese bienestar, y de repente entonces empieza a ocurrir esos síntomas que son nuevos y que no le habían ocurrido antes y que por eso entonces viene a consultar. Si eso le ocurre en una sola situación, o con una sola pareja, o le está ocurriendo con diferentes parejas o en diferentes escenarios, ¿sí? Puede ser escenarios, digamos, escenarios físicos donde le ocurre particularmente algo y sabe esa persona que si cambia de escenario no le va a pasar. Si eso ha sido entonces secundario a otra enfermedad, o si es que consume drogas, drogas de abuso o medicamentos, entonces ahí vamos mirando si cumple o no cumple estos criterios y qué tipo de disfunción entonces vamos a abordar. Ahora entonces hablemos inicialmente del deseo, como para seguir en ese orden, y hablando entonces de esto, no quiero con esto decir que es el orden. Definitivamente cuando se afecta el deseo sexual de una mujer, que son esas ganas o ese motorcito que lleva a que una persona se mueva a buscar eso que le gusta o que la excita en términos eróticos y en términos sexuales, ya estamos hablando de un compromiso, digamos, importante, ¿sí? Porque entonces si recordamos el deseo, la excitación y el orgasmo, cuando se afecta el orgasmo, entonces digamos que hay un trabajo que podemos hacer que va a ser de pronto, puede ser un poco más corto, que no está implicando las otras fases. Sin embargo, cuando se van afectando ya la excitación y el deseo, casi siempre el deseo se afecta de último, porque ya vienen afectados las otras fases, y eso se explica es porque en el cerebro ocurre una liberación de sustancias, de mensajeros que nosotros denominamos como neurotransmisores, que hacen que estemos como recibiendo un feedback o una recompensa de acuerdo a esa actividad que estamos teniendo. Entonces es por eso que es el último que se afecta y que puede estar relacionado con la afectación de las otras fases de la función sexual. Entonces, este deseo cuando se afecta, ya estamos hablando entonces de un trastorno sexual, tiene la mayor prevalencia en la presentación en las mujeres de todas las edades, y por eso traje esta imagen para que recuerden que tiene que ver con una brecha muy amplia, que la prevalencia varía entre el 5.4 al 13.6%. En Estados Unidos, por ejemplo, se reporta un 8.9% para las mujeres entre los 18 y los 44 años. Se reporta también un 12.3% para las mujeres entre los 45 y los 63, y un 7.4% para las mujeres que son mayores de 65 años. ¿Qué pasa en Colombia? Que se reporta un 20% de prevalencia para el deseo sexual hipoactivo, y eso tiene que ver entonces también con la formación y con la parte cultural que nosotros entonces nos corresponde y estamos viviendo. ¿Qué es importante tener en cuenta en el bajo deseo? Es que es una consulta muy frecuente que digan, no, es que se me desaparecieron las ganas, ya no soy tan caliente, ya no estoy buscando a mi esposo, ¿será que ya no estoy enamorada? ¿O será que a mí no me gusta tanto? Y empiezan un montón de ideas, y esas ideas o esas creencias que también pueden aparecer como en forma de pensamientos, ocurren de manera como automática, y hace que entonces este sea el resultado, pero lo que tenemos que abarcar pues son otros antecedentes, ¿sí? Tenerlos también en cuenta. A ver, si ha tenido, por ejemplo, una disfunción sexual previa,
¿sí? Antes le había pasado algo como que no tuviera orgasmos, como que no pudiera excitarse o que haya tenido dolor, por ejemplo, ¿sí? Esto puede estar relacionado y es directamente a lo que nosotros vamos a llegar pues como a intervenir. También hay que preguntar si ha tenido problemas de pareja, si tiene alguna condición socioambiental que podamos identificar, si es que lo que tiene es una insatisfacción general o sexual y si se trata, por ejemplo, de una habituación o un efecto Coolidge y es cuando la persona ya pues está como acostumbrada a la pareja de siempre y hace que de pronto el interés pueda disminuirse debido a esto. Siguiente, por favor. Entonces eso como para contextualizar la parte del deseo sexual. Ahora hablemos de la lubricación. ¿Qué pasa cuando una mujer no lubrica o no lubrica lo suficiente de acuerdo a lo que se percibe? ¿O qué pasa con esas mujeres que van, digamos, teniendo ciertas condiciones biológicas, médicas, cambios en la edad que hacen que entonces no tengan tanta lubricación como en periodos previos sí lo tenían, o aquellas mujeres que se han considerado completamente secas, ¿sí? Entonces, antes de poder decir que es que hay una dificultad, que hay una disfunción sexual excitatoria, tenemos que pensar si esto también entonces le ocurre, le ha ocurrido siempre, si le ocurre recientemente. Además, pensar que esa persona si está recibiendo o no como esos estímulos adecuados que le pueden gustar tanto como para que en esos planos, en el plano psíquico, también entonces esté generando un abandono o una entrega completa a ese momento de encuentro sexual para poder decir, ah, es que a pesar de que se está estimulando de una manera adecuada, no logra excitarse, por lo tanto, entonces no logra lubricar, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros medimos estas dificultades en la excitación? Pues porque realmente no aparece, es decir, está ausente o disminuye en respuesta a diferentes invitaciones que antes podían ser placenteras de tipo sexual o erótico o que definitivamente no ha vivido pero que no le llama la atención o no está dispuesta a participar. Tampoco hay entonces sensaciones genitales u otras sensaciones en otras zonas erógenas y en otras partes del cuerpo que también entonces sean congruentes con esa excitación. Entonces, las mujeres pueden saber qué órganos, qué otros sistemas y qué partes también pueden estar respondiendo a esa parte del deseo y también ya entonces de la excitación para poder decir, no, es que no presenta ninguna manifestación, realmente se trata de una disfunción sexual. Siguiente. Ahora hablemos entonces del vaginismo. ¿Qué es el vaginismo? Es una patología y es una condición donde hay una contractura de esa musculatura o de esos músculos que están abrazando y que abarcan toda la parte del periné, es decir, la vulva, la vagina, el ano, ¿sí? Imagínense como una hamaca que está ahí sosteniendo todos esos órganos pélvicos y esos músculos que están ahí se cierran y lo que pasa en el momento de la penetración es que el hombre se encuentra con una barrera. Hágase de cuenta como si chocara contra una pared. Y esto es frecuente, sin embargo, las mujeres guardan silencio sobre esta condición, se sienten muy avergonzadas, no se lo cuentan al médico, no se lo cuentan a otras personas, pero eso hace que entonces sufran mucho, que la relación de pareja se vea afectada y es por eso que pues hay una incidencia reportada, pero no podemos saber si es real porque eso que les estoy contando es bien interesante y es porque también nos falta a nosotros como clínicos de pronto preguntar por estas condiciones. Y en ese caso, entonces, podríamos tener un acercamiento al porcentaje real de la presentación de este vaginismo. Ahora, hay otra condición que es el dolor con la penetración. Y a esto le llamamos dispareunia, ¿sí? Y es que la persona, la mujer en este caso, porque hoy estamos hablando de las mujeres, presentan dolor genital, dolor digamos como profundo en la pelvis durante la relación sexual y puede ser que no ocurra durante la relación sexual, sino que ocurra más 24 horas después del coito
y esta patología entonces se presenta en la edad reproductiva del 10 al 15% y también entonces va aumentando con la edad, y eso tiene que ver también entonces porque se van afectando esa capacidad de lubricación y otras circunstancias que ocurren en la mujer, como enfermedades con las que empieza digamos, como a batallar cuando va pasando el tiempo, y entonces va habiendo más dificultades con la penetración. Esta se diferencia de la previa porque acá el pene sí puede entrar, pero genera ese dolor que la mujer empieza como a tener conductas evitativas y a decir, no, o sea, no estoy dispuesta, puede que no lo haga tan consciente, sino que empiece a tener actitudes en las que no esté tan disponible para esos encuentros sexuales, y esto también es un motivo de consulta frecuente, sobre todo al ginecólogo o a la ginecóloga. Ahora hablemos en este momento ya del orgasmo, ¿sí? Como que ha avanzado, se presume pues que si el deseo, la excitación han avanzado bien, pues posiblemente el orgasmo también. Acá traje esta imagen para que recuerden entonces que lo que ocurre con el orgasmo es que el principal órgano, como lo dije ahorita, pues es el cerebro, es un fenómeno que ocurre en el cerebro y tiene que ver como con ese procesamiento de todos esos estímulos que la mujer ha recibido, específicamente en el nervio pudendo, pero también en otras zonas erógenas y en ese montón, en esa extensión que ocupa la piel de todo el cuerpo, haciendo que aumente como ese umbral y empiece entonces a aumentar esa excitación, esa excitación, llevando entonces a ese momento de bienestar y de máximo placer que se experimenta diferente en todas las mujeres. A veces nos han hecho pensar como si este momento de placer y de orgasmo va a estar acompañado, digamos, como con ciertas manifestaciones físicas. Sin embargo, es el marcador más importante para saber que una mujer ha tenido un orgasmo es esa sensación de bienestar a continuación, y que la mujer entonces ya va como disminuyendo ese umbral y ya no está, digamos, como tan disponible inmediatamente para continuar el encuentro sexual como venía. Y también se puede presentar en el autoerotismo o en la masturbación, que es el encuentro pues como de la mujer con ella misma. Entonces ocurre una disfunción en el orgasmo y la mujer no puede tener el orgasmo o se retrasa, que generalmente como lo vivimos a nivel cultural es como que la mujer puede tener el orgasmo rápidamente y el hombre debería retrasarlo, así es como en condiciones ideales, y pues nosotros venimos con estos webinarios a rebatir eso y a decir, bueno, a ver, todo esto hay que mirar cómo puede ir cambiando de acuerdo a la persona, ¿sí? Pero entonces si la mujer tenía, digamos, como una excitación previa y una intensidad de orgasmos y unas manifestaciones de los orgasmos que deja de presentar, pues eso también le puede traer dificultades para poder disfrutar y tener calidad de vida. Entonces, se sabe que el 95% de las causas de que las mujeres no tengan orgasmos son a nivel psicológico, y el 98% de las mujeres que tienen esta dificultad no conocen o no están dispuestas o tienen creencias cerradas con respecto a la práctica de la masturbación. Ahora, ¿qué hacemos entonces con estas personas que tienen esas disfunciones sexuales femeninas? Y es recomendarles algunos ejercicios en la terapia sexológica. Se va entonces a generar como un plan de tratamiento. Y en este tratamiento entonces vamos a llevar a algo que se llama la focalización sensorial, y es que la mujer descubra como toda esa capacidad de sentir placer con su propia corporalidad, y hay que, digamos, relegar en el momento del inicio de la terapia sexual el tema de la penetración, ¿sí? Porque entonces estamos como muy coitocéntricos, muy enfocados en el pene dentro de la vagina, y eso hace también que se perpetúen esas disfunciones sexuales. Entonces vamos a hacer como un plan de tratamiento, y eso se da en diferentes consultas de terapia sexológica. También entonces vamos a recomendar y vamos a realizar terapias cognitivo-conductual, por ejemplo, que es un enfoque de terapia, y en pocas ocasiones vamos a mandar entonces medicamentos que existen, que pueden estar ayudando a estas disfunciones, pero si nos vamos otra vez a mirar esta parte del comportamiento y la fisiología, como se dan estas disfunciones, generalmente no van a estar acompañadas de medicamentos. Entonces hay la opción, y pues eso, entonces la determinación la toma un experto.
Ahora entonces, ya para dar unas recomendaciones y finalizar, tenemos en cuenta este modelo Plicid. Yo sé que ustedes que están asistiendo en este momento a esta charla, no todos atienden pues una consulta especializada, no todas las personas son médicas, acá hay como una variedad de personas que están asistiendo y que pueden tener la capacidad de reconocer que hay dificultades sexuales, que hay disfunciones, que hay ciertos problemas y lo primero que necesitamos es como aumentar esa escucha, ¿sí? Que podamos darle permiso a esa otra persona de que hable de esa dificultad sexual que tiene y que nosotros podamos darle información veraz, que sea de alta calidad, que sea científica, que sea laica y sobre todo, pues, digamos, que le ayude a esta persona a poder entonces empezar a resolver, por lo menos a nivel de la comprensión, es el primer paso. Luego que podamos dar unas indicaciones específicas y ya si es el caso, entonces enviar a un especialista o a una especialista que pueda tratar estas disfunciones, porque como vimos, tiene un enfoque específico. La comunicación es muy importante y eso también lo trajo ahorita la doctora Stephanie y es decir, que la pareja pueda decir y que la mujer pueda expresar, venga, esto me gusta o esto no me gusta, esto me repele o por favor vamos a hacerlo de esta manera o descubrir estas otras zonas o realmente sí, ¿cuál es el mapa de esa mujer? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que disfruta? Y a eso vamos a llegar también en la terapia sexológica donde la pareja va a poder expresar libremente. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a ir implementando y que van a ir incorporando y también cosas nuevas que pueden ir llegando para que se dé este encuentro de una manera más satisfactoria? Y también, digamos, como quitarle esa parte de nivel de exigencia que hace que las personas se perpetúen, digamos, esas disfunciones se perpetúen en las personas. Ya entonces, como conclusión, quiero que sepan que es muy importante, y es lo primero, que empecemos a trabajar esa parte de erotofobia, que es la principal protagonista de todas estas disfunciones. Hay que eliminar esas actitudes negativas, esos prejuicios que están en torno a la sexualidad, para entonces llegar a combatir esas creencias y enseñar formas diferentes de expresar la sexualidad. Y eso es lo que les traíamos esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Muchísimas gracias, doctora Stephanie. Ahora vamos a continuar con unas preguntas que tenemos aquí en el chat. Entonces, para la doctora Andrea, la primera pregunta que nos hacen es, ¿los juguetes sexuales hacen parte de alguna terapia para algún tipo de disfunción sexual? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque en este momento estamos como en una revolución, saber si se pueden usar los juguetes, qué mujeres pueden usar los juguetes, qué tipo de juguetes escoger, a qué edad y todo eso. Y realmente es que sí hace parte de la terapia sexológica. Digamos que nosotros no vamos a implementar o aconsejar empezar con unos juguetes sexuales, sino que vamos a ir empezando a trabajar y darnos cuenta qué es lo que puede estimular mejor a esa mujer que está consultando y saber entonces, después de que se ha hablado extensamente sobre ese tema y se resuelven las dudas, poder entonces incorporarlos dentro de la terapia. Por ejemplo, hay unas condiciones en las que, de acuerdo a esas dificultades que ha habido en la penetración y como ya habíamos hablado que eso está, digamos, en términos cerebrales, pero que no hay un problema en la parte genital, entonces en ese caso puede empezarse como a explorar, ¿sí? También entonces está recomendado iniciar con estos juguetes sexuales cuando la mujer está en un entrenamiento como esa parte del orgasmo. Entonces vamos a empezar un entrenamiento, digamos como que hay más bien pongámoslo así, como que hay una escalita que la mujer va a ir ascendiendo y que puede ir incorporando y no a todas las mujeres le tienen que gustar los juguetes, no todas lo van a incorporar, pero entonces saber que existe esa posibilidad y que también se maneja en términos terapéuticos. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta que me imagino yo está también muy relacionada con ese tema y es que aquí preguntan, ¿es posible que a pesar de haber tenido 4 hijos yo nunca haya tenido un orgasmo? ¿Qué debo hacer?
Sí, es posible. Entonces, primero, había una creencia y era que si una mujer quedó embarazada era porque tuvo un orgasmo. Mejor dicho, si tuvo un orgasmo, casi que la mujer podía asegurar que quedó embarazada. Y es que el orgasmo ha tenido como el significado de, digamos, inclusive hasta de la masculinidad. Como que si una mujer tiene un orgasmo, es porque el hombre hizo que pudiera llegar a ese punto. Entonces, así las cosas, como habíamos hablado ahorita, que la función sexual tenía una parte que era reproductiva y que la otra es erótica, entonces hay personas que teniendo el encuentro, y en este caso un encuentro coital, se encuentra el espermatozoide con el óvulo y listo, eso es suficiente para que se dé entonces la concepción y que se dé a cabo entonces el embarazo, pues si la mujer está ovulando y todo pues está como a favor de que se encuentren estas dos células y no necesariamente la mujer tiene que estar disfrutando, puede que no esté disfrutando. Y es la razón porque hay mujeres, que explica por qué algunas mujeres también son víctimas de abuso sexual y quedan embarazadas. Entonces, la condición para quedar embarazadas no tiene que ver necesariamente con esa función erótica. Y también hay aquellas mujeres que están disfrutando mucho el encuentro sexual, que están buscando y desean mucho quedar embarazadas y no es posible. Sí, han tenido múltiples orgasmos y no han podido quedar embarazadas y ahí habrá que entonces explorar y estudiar otras condiciones que hacen que nos expliquen como por qué. ¿Sí? ¿Qué puede hacer una mujer que ya tiene varios hijos, como en este caso, y que nunca ha tenido ese placer sexual, que nunca ha tenido orgasmos? Y es decir, miren, entre más años tenemos las mujeres, más posibilidad tenemos de tener orgasmos más intensos. ¿Sí? Y esto es que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días, si así lo queremos y deseamos. Entonces, cualquier edad está bien para empezar a aprender qué es lo que a esa mujer específicamente puede llevarla a un nivel de excitación tan alto y también al orgasmo y que cómo lo puede experimentar y cuánto tiempo, digamos, en este momento podría tomarse, que podría ser mucho menor a todo el tiempo que ha pasado en su vida sin saber cómo es se acuerdan que ahorita les había dicho, como este feedback y esa respuesta que hace que nosotros podamos experimentar satisfacción y que al contrario, cuando no ocurre, muchas personas pueden experimentar frustración. Muchas gracias, doctora. Es muy interesante para nosotros y para todas las personas que nos están escuchando, porque como hay muchos mitos con respecto a lo que es el orgasmo, con respecto a lo que es la sensación de placer en la mujer, digamos que hay menos mitos con respecto al hombre. Mientras que con respecto a la mujer, por ejemplo, en las adolescentes, si manifiestan el placer, pueden decir que son muy experimentadas, y eso pues afecta la concepción que tienen para manifestar o expresar su sexualidad como su autoestima. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Aquí tengo otras dos preguntas. Dice, hay situaciones en las que se presenta alguna disfunción sexual con una pareja sí y con una pareja no. Sí, hay situaciones en las que puede ocurrir eso. Y esto es a lo que yo me refería cuando les contaba que hay disfunciones que son situacionales. Entonces dicen, vea, me pasa con esa persona y con esa persona no. Resulta que con el novio que tenía disfrutaba mucho y con la pareja actual no le pasa. Y también puede ocurrir que ocurra en un espacio y en otro espacio no. ¿Y esto de qué depende? Depende también de esas cosas que están ocurriendo en nuestra mente y en nuestro cerebro que hagan que la persona pueda, digámoslo así, entregarse completamente en el sentido de la mente a ese encuentro que está viviendo, que permite que entonces vaya avanzando y que se pueda excitar tanto como para tener un orgasmo y para tener esa satisfacción. Y entonces, digamos que en ese caso lo está haciendo bien por una razón que en este momento no sabemos, pero que podemos investigar ya pues en términos terapéuticos. Y también puede ser que es algo que la mujer no quiere porque realmente considera que es un espacio seguro, que es la pareja que ama o que es la persona con la que quiere disfrutar porque le gusta mucho, ¿sí? No necesariamente porque están vinculadas desde la parte, digámoslo pues como afectiva, pero ocurren otras circunstancias que se metan ahí como a sabotear el momento y que eso le genere mucha preocupación a la mujer y esto explica por qué a veces sí está disfrutando y a veces no. Ok, perfecto.
Y por último, eh, que es una pregunta que nos llamó mucho la atención porque la tienen mujeres adolescentes, mujeres en la edad adulta, mujeres posmenopáusicas, y es la siguiente. Si no expulso esta cantidad de líquido que se ve en las redes o en las películas porno, ¿quiere decir que nunca he tenido un orgasmo? Sí, esa pregunta es de todas las edades y es una pregunta que cada vez es más frecuente de acuerdo al contenido que aparece en Internet y que aparece, pues, digamos, en ciertas películas, ya está en shows y estamos hablando del squirting, que es el fenómeno o la, digamos, la manifestación del líquido como si fuera una eyaculación en el hombre. Entonces, nos han metido en la cabeza como que las mujeres a nivel de cuando están teniendo un orgasmo, liberan como una eyaculación, así a chorro o a presión, como le pasa al hombre. Pero esto no necesariamente ocurre ni siquiera de esa manera, ¿cierto? Sino que lo utilizan, digamos, como mucho en esos espacios de películas, porque por supuesto hace parte de ese tipo de películas, ¿cierto? Entonces puede ser más excitante meterse en esa, como en ese escenario. Ahora, hay mujeres que tienen orgasmo y que esa lubricación o esa cantidad de líquido que secretan sus glándulas no viene a presión porque generalmente es algo como más pasivo, ¿cierto? Ya se percibe es como la vulva húmeda, inclusive puede percibirse también en los muslos de acuerdo a la cantidad de lubricación que tiene esa mujer y que puede venirse acumulando esa lubricación desde la excitación y no necesariamente en el momento del orgasmo, porque el orgasmo es un fenómeno que ocurre en el cerebro y también tiene entonces esas manifestaciones directamente genitales y también en otras partes del cuerpo y también está implicando entonces nuestro sistema cardiovascular, haciendo que lo que verdaderamente marque el orgasmo es el nivel de satisfacción. Pero si una persona está observando, fijándose que entonces cuando le va a salir esa cantidad de chorro o por qué no le sale y la pareja la puede empezar como a presionar, entonces eso hace que con más dificultad llegue al orgasmo porque ocurre algo que es que la persona entra como en una ansiedad. Entonces, para dar claridad a esta pregunta, es decirles, el squirting realmente no es algo que ocurra frecuentemente, aunque es algo que nos muestran en muchas redes sociales y en muchas pantallas. Sin embargo, lo que va a decir que vamos a tener mejor calidad de vida y que estamos disfrutando de la sexualidad es ese bienestar. Entonces, las mujeres que mejor se conocen van a darse cuenta cuándo están en ese punto y cuándo van descendiendo y ya entonces, digamos, pudo tener ese orgasmo que es diferente en intensidad, inclusive en la misma mujer. Doctora, muchísimas gracias por todos sus aportes, han sido muy valiosos. Obviamente, pues tenemos muchas más preguntas, pero más adelante la invitaremos a resolver todas estas preguntas. Muchísimas gracias por la información tan interesante que nos brindó. La doctora Stephanie, también muchísimas gracias por la introducción que nos permitió abordar este tema. En nombre del Semillero de Salud Sexual y Reproductiva, en nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño, les damos las gracias por acompañarnos hoy en este viernes de pandemia. Muchísimas gracias a las dos. Feliz noche, muchas gracias por la invitación al semillero de la universidad. Chao Diana, chao Stephanie. Hasta luego, doctora, muchísimas Chao a gracias. todos. Gracias, que estén muy bien.